Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Farley Noguera. Yo sé que lleva mucho tiempo sin subir videos aquí a mi canal de salud, doctora Farley Noguera. Para quienes no me conocen, pues yo soy médica integrativa. Mi especialidad es la acupuntura y la medicina tradicional china. Y hoy especialmente voy a traerles un tema pues que es prácticamente lo que más me consultan a diario en el consultorio, que es el problema de la ciática, la hernia discal y cómo es el tratamiento con acupuntura y en los casos de hernia discal con plasma rico en plaquetas. Entonces vamos primero, ¿qué es la ciática? O sea, la ciática es el dolor que se produce por la inflamación del nervio ciático, es una neuralgia. Y ese dolor puede ser causado de diferentes, o sea, puede tener diferentes causas. Una de las más comunes es la inflamación del músculo piramidal, que voy a estar mostrando las imágenes, que es un músculo que está en la zona glútea y que muchas veces por el ejercicio, por algún movimiento, porque se agachó y recogió algo, entonces pues hizo un estiramiento y molestó al músculo, y como el nervio pasa por debajo, entonces pues realmente comprime el nervio ciático, que es lo que se conoce como un pseudociático. O sea, no es una lesión del nervio, sino simplemente se inflama el músculo que va por ahí y se comprime el nervio ciático, pero pues igual da toda la sintomatología. Hay otras causas que es ya la hernia discal. Ya la hernia discal es donde hay una lesión de un disco en la columna. El nervio ciático está compuesto de la raíz de L3, L4 y L5. De ahí parte, aquí traigo el modelo, bueno, mi pequeño modelo, no sé si lo ven ahí. Acá está. Entonces es una columna viejita con la que muchos estudiamos. Entonces tenemos aquí que el nervio ciático parte de la raíz de L3, L4 y L5. Sí, L3, L4 y L5. Parte el nervio ciático. Entonces, si tenemos un problema en la columna, aquí les muestro la parte lumbosacra, si tenemos un problema de la columna, pues el nervio ciático que parte de ahí y que baja por la cadera y por toda la pierna hasta prácticamente el tobillo y los dedos de los pies, que es el nervio más largo que tenemos en nuestro miembro inferior, pues cualquier lesión en la columna va a afectar. Uno es la hernia discal, que ya es un problema muchísimo más severo, de mucho más tiempo. Están también los osteofitos es como un espolón que le sale a la columna, y ese osteofito pues puede producir compresión del nervio ciático. También encontramos cuando hay artrosis, o sea, cualquier desgaste de la columna nos va a afectar muchísimo. Y no necesariamente tiene que haber hernia discal, puede haber, digamos, una discopatía. ¿Qué es una discopatía? O sea, que el disco haya disminuido su tamaño. Digamos, aquí vemos los discos intervertebrales, que son como si fuera un cauchito, que es lo que nos da la amortiguación a nuestra columna. Entonces, muchas veces por desgaste, este disco se va deshidratando. O sea, el primer paso de que un disco se empieza a dañar es la deshidratación, es la falta de agua. Entonces se va deshidratando el disco y se va disminuyendo el espacio. Muchas veces no hay hernia discal, pero sí hay disminución del disco entre un espacio y otro, y esa disminución del disco pues también nos produce compresiones del nervio ciático. ¿Cuál es la sintomatología? Obviamente, entre más lesionado esté el disco, entre más compresión tengamos del nervio, pues va a tener mucho más sintomatología, pero un pseudociático por músculo del piramidal puede dar una sintomatología muy fuerte, que es dolor en la zona glútea, se irradia por toda la cadera, se puede ir por la cara posterior, pero muchas veces se da también por la cara anterior o interna de la pierna, pero la gran mayoría, por ahí un 80% de los casos, se da por la cara posterior de la pierna, el muslo, llega hasta la rodilla y se irradia hasta el tobillo y los dedos de los pies. Es un dolor quemante, es un dolor pulsante, cuando el nervio está muy comprimido, por decirlo así,
produce hormigueo, puede producir frialdad distal, o sea, sentir los pies muy fríos, entumecimiento, o sea, la sintomatología pues es muy variada. No les voy a dar aquí una clase de anatomía, de por qué se formó, no. Vamos a lo práctico y a lo que realmente pues yo hago todos los días con los pacientes que me llegan con ese problema del nervio ciático. ¿Qué hacemos en acupuntura? Aquí traje mi modelo que lo traje desde el consultorio. Dependiendo la sintomatología, pues así escogemos el tratamiento. Normalmente cuando es un problema del pseudociático, que es muscular, pues solamente se hace manejo con acupuntura, electroacupuntura, y también se le coloca moxa, ¿sí? Si nosotros vemos aquí en este modelito, aquí que está un poquito pinzado, aquí vemos que el nervio ciático parte prácticamente aquí en este nivel, pero nos está coincidiendo mucho con el punto de 30 de vesícula biliar. Entonces lo que hacemos es colocar agujas en algunos puntos. Yo le coloco electroacupuntura para hacer el efecto mucho más intenso y de esa forma ayudar a disminuir el dolor. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen un problema del nervio ciático? La energía del riñón está muy baja. En el momento que yo le hago la medición por bioresonancia, que es una medición muy sencilla que se hace prácticamente con las manos, entonces ahí me estoy dando cuenta si es más la causa por un problema de energía baja del riñón. Cuando es por problema de columna, pues el riñón nos maneja los huesos, especialmente la columna, o si ya es un problema muscular. Normalmente cuando es un problema muscular, con 3-4 sesiones de acupuntura máximo mejora. Cuando ya encontramos un problema en los discos, en las vértebras, una discopatía, una hernia discal, normalmente hago una técnica combinada, que se maneja igual la acupuntura para disminuir el dolor, mejorar la movilidad, porque pues la persona prácticamente está tirada en la cama, y lo que hago es el plasma articular, plasma rico en plaquetas intraarticular. Como ese plasma pues requiere una desintoxicación del paciente, normalmente en la primera sesión lo que hago es también con algunas ampollas de homeopatía, colocar unos puntos aquí en homeosimetría en los puntos de riñón, que es el 23 de vejiga, y algunos puntos aquí en la zona donde está el dolor, pues como para ir desinflamando también, asociado a la acupuntura, que es la homeosimetría, que es la inyección de medicamentos homeopáticos en los puntos de acupuntura. Se le manda al paciente por lo menos una desintoxicación de 8 días, de no consumir carnes rojas, carne de cerdo, lácteos, bueno, que la sangre esté lo más purificada posible. Y el plasma, si ustedes han escuchado el plasma, pues el plasma se utiliza también a nivel facial, pero el plasma a nivel articular, lo que buscamos es hidratar este disco que se nos ha venido dañando. Entonces, si tenemos un disco intervertebral que se ha disminuido el grosor, que nos está pinzando el nervio, entonces lo que tenemos que hacer es hidratarlo y hacer que ese disco se regenere. Sí se puede llegar a regenerar, obviamente con una sesión no es suficiente. Depende también el grado de lesión que tenga y hacia qué nivel esté la hernia. Ese tipo de procesos es de una u otra forma para evitar la cirugía. Por lo menos todos los pacientes que he tenido que se les ha podido ayudar, pues han logrado evitar la cirugía. Hay muchos que ya lo han operado. No quiero decir con eso que estoy en contra de la cirugía de columna, no. Simplemente es una alternativa, un tratamiento más para personas que de pronto no quieren hacerse operar o tienen algún problema cardiovascular o son muy entrados en edad, porque pues la mayoría de estos casos son en personas mayores, aunque he visto también casos en pacientes jóvenes con este tipo de lesiones de columna. Entonces el plasma lo que nos va a ir haciendo es, como el plasma lo que hace es activar la producción de fibroblastos, y esos fibroblastos que produzcan un colágeno y una elastina de mejor calidad, pues el cartílago, uno de sus compuestos principales es el colágeno. Entonces con el plasma lo que buscamos es mejorar un mejor colágeno, dependiendo el grado de la discopatía o el grado de la hernia o el grado del daño que tengamos a nivel de los discos intervertebrales o del anillo fibroso, pues también requiere así el número de sesiones. Aquí en el canal hace ya como 2 años les coloqué el testimonio de una paciente que venía del Ecuador de 75 años con 2 hernias discales.
A nivel lumbar, pues la mayoría de hernias se presenta a nivel de L4, L5 o L3, L4, o normalmente se combinan, pero la gran mayoría es L4, L5, es un gran porcentaje. Y ella pues se bajó del avión en silla de ruedas. Les voy a mostrar las radiografías con las que ella llegó, o sea que se le tomaron en Esmeraldas, Ecuador, y la radiografía que se le tomó acá posteriormente a las 10 sesiones de plasma. No quiere decir que a todo el mundo haya que hacerle 10 sesiones de plasma, pero dependiendo del grado, pues sí hay que hacerlo. Normalmente se hace o cada 3 semanas, o cada mes, o para personas que vienen de otro país, que vienen del extranjero, pues muchas veces hay que hacerlo semanal por cuestión de tiempo, ¿sí? Pero lo importante es que el plasma va haciendo un efecto más o menos se hace, por decir algo, la primera sesión de plasma y tiene un efecto duradero de unos 21 días. Más o menos a los 21 días se ve el efecto máximo del plasma, pero podemos ir haciendo un efecto acumulativo colocándolo más cercano. ¿Qué contraindicaciones tiene el plasma? Pues realmente ninguna, aún en pacientes anticoagulados lo he colocado, en diabéticos, hipertensos, porque pues se hace con la misma sangre del paciente. Obviamente, ¿no? Que el paciente no haya tenido infecciones previas, ni que esté con gripa, ni que haya tenido dengue, ni que haya tenido COVID por lo menos en el último mes. ¿Por qué? Porque pues de una u otra forma todos esos antígenos están en la sangre y pues no vamos a producir más inflamación de la que tenemos en la columna. El plasma lo que hace es un efecto reparativo, pero pues para hacer un efecto reparativo también tiene que inflamar la zona, pero una inflamación buena, o sea, una inflamación que repara. Es como cuando uno se fractura y el cuerpo inflama, pues el cuerpo inflama para poder repararse. Es prácticamente lo que hace el plasma y estimula la producción de fibroblastos y de esa forma un colágeno y una elastina de mejor calidad para que ese disco mejore. Ahí estaré colocando las radiografías del antes y el después de esta paciente. No se pudo hacer resonancia, digamos, antes y después por cuestiones económicas, pero sí, una paciente de 75 años pudo mejorar más o menos en un 70%, o sea, uno nunca le puede decir a un paciente que va a mejorar un 100%, porque no va a ser, pero sí se le mejora la calidad de vida, se puede mejorar entre un 70 y un 80%. Entre más joven sea la persona, pues obviamente la capacidad regenerativa es mucho mejor. ¿Con qué se mezcla el plasma? El plasma se va a mezclar con ampollas regenerativas, sea homeopáticas o sea ampollas que nos estimulen la producción de colágeno. Yo no utilizo vitamina C para ese tipo de casos porque ardería muchísimo. Utilizo ampollas tipo gel, utilizo ampollas de guna, bueno, las que más nos ayudan para columna, como un discos compósitos de la gel, nos ayuda un montón. Utilizo también mucho bichinón, coenzime, bueno, las que realmente se ajusten más a las condiciones del paciente. Posteriormente les voy a estar haciendo un videito corto de la técnica que pues ya utilizo en el consultorio para colocar plasma. El número de sesiones pues depende de la lesión y es una forma de que se den la oportunidad a las personas que sufren de ese problema del ciático, que me doy cuenta que es muchísima la cantidad de gente que llega. En la semana puedo tener unos 4 o 5 casos de pacientes con neuralgia del ciático. Si es un pseudociático va a mejorar muy rápido solo con acupuntura. Aun cuando se le hace el plasma ya en una persona que tenga una lesión de columna, yo siempre en la sesión le coloco agujas porque pues la persona quiere mejorar su dolor, quiere poder caminar, puede tener una vida activa, o sea, quiere hacer los quehaceres de la casa. Entonces es un manejo no solo paliativo, sino es un manejo curativo, pero pues va de la mano también con la alimentación. Ya la terapia física, normalmente les digo que reinicien su terapia física cuando haya disminuido el dolor por lo menos un 50% para que toleren bien la terapia física, porque este tipo de pacientes bajan muchísimo la masa muscular. Entre una pierna y otra puede haber diferencias hasta de 3 centímetros, que es muchísimo. ¿Por qué? Porque si el nervio no nos está mandando la suficiente corriente al músculo, pues obviamente la masa muscular se va a disminuir. Bueno, esta era la información que traía hoy. Espero que me sigan en mi canal, suscríbanse. Voy a tratar de semanalmente estar colocando videos de la parte de salud. Tengo otro canal pues ya que tiene que ver un poquito un tema mucho más relajado.
pero en ese canal de Dr. Farley Noguera estaré llevando muchísimos temas de salud, preguntas, inquietudes, un tema que quiere que les explique, pues déjenmelo ahí en los comentarios, y pues especialmente los enfermedades y patologías que manejamos desde la medicina tradicional china y desde la acupuntura. Muchísimas gracias y los espero en el próximo video.